El aire huele a disolvente, a metal y a pintura fresca. En medio del taller, una figura de hombros anchos y mirada encendida dirige a sus ayudantes con la energía de un general. En lugar de fusiles, empuñan pistolas de aire. En lugar de proyectiles, lanzan color. Es David Alfaro Siqueiros, el muralista que quiso convertir cada muro en un campo de batalla. Su arte no se colgaba, se alzaba. En los años en que el mundo ardía entre revoluciones y guerras, Siqueiros creía que el artista debía tomar partido. No bastaba con pintar la belleza, había que pintar la verdad, aunque doliera, aunque manchara. El arte es una forma de acción, decía, y en sus manos esa frase se volvía literal. Mezclaba pigmentos con pólvora, cemento con fuego. Sus murales no buscaban el aplauso, sino el impacto, la sacudida. Nació en Chihuahua en 1896, en una tierra de horizontes vastos y cielos violentos. De joven, la Revolución Mexicana lo marcó para siempre. Allí entendió que el color podía ser un arma y que el arte, lejos de ser un lujo, podía convertirse en un grito colectivo. Siqueiros fue soldado antes que artista, y esa condición nunca lo abandonó. Pintaba como quien ataca, organizaba a sus pintores como quien comanda una milicia. En sus obras los cuerpos se mueven, los muros respiran, las figuras avanzan como si fueran parte de una marcha interminable hacia el porvenir. Sus contemporáneos, Rivera y Orozco, compartieron la misma fe en el muralismo, pero Siqueiros llevó esa fe al extremo. No quería decorar, él quería transformar. Su obsesión era romper los límites, de la perspectiva, del espacio, del tiempo. Para él, el mural debía envolver al espectador, hacerlo partícipe de la historia, sumergirlo en la escena. Y así, armado con compresores industriales, pinturas automotrices y la furia de un visionario, se propuso incendiar la tradición desde dentro. Siqueiros no solo pintaba héroes, campesinos y obreros, él pintaba el conflicto eterno entre la esperanza y la opresión. En cada trazo se siente el peso de la lucha, la energía del pueblo que se levanta. En cada mural, una revolución contenida en yeso y color. Pero detrás del artista militante había un hombre contradictorio, violento, apasionado, capaz de construir y destruir con la misma intensidad. Su fuego interior lo impulsó a crear obras monumentales y también a cometer errores que lo llevaron a la cárcel y al exilio. En su vida, como en su pintura, convivían la luz y la sombra, el ideal y el abismo. Hoy, los muros que alguna vez tocó siguen ahí, testigos de una época y de una fe en el arte que parece extinguirse. Frente a ellos uno entiende que Siqueiros no pintaba para decorar el mundo, sino para dinamitarlo. Porque para él la pintura no era un refugio, sino una explosión. Y cada mural, con su fuerza, con su rabia y con su belleza, sigue recordándonos que hay verdades que solo pueden decirse con pólvora y fuego. Antes de que el mundo lo conociera como muralista, Siqueiros fue un joven de 20 años que soñaba con cambiarlo todo. En las aulas de la Academia de San Carlos, mientras copiaba yesos y naturalezas muertas, sentía que el arte que le enseñaban pertenecía a otro siglo. El academicismo era un muro más, uno invisible, pero igual de opresivo. Allí, entre el polvo del aula y el rumor de una ciudad en ebullición, comenzó a encenderse su fuego. México vivía el temblor de la revolución. Los campesinos tomaban las armas, los obreros salían a las calles y en cada esquina se hablaba de justicia, de tierra, de futuro. Siqueiros entendió que no podía quedarse al margen. El arte, si quería tener sentido, debía estar al servicio de esa transformación. Pintar es participar en la historia, escribiría después, no como espectador, sino como combatiente. Su generación, la que luego se conocería como los Tres Grandes, compartía una idea poderosa. El arte debía volver al pueblo del que había sido arrebatado. Los murales no serían propiedad de coleccionistas, sino de todos. El muro, ese soporte antiguo y público, se transformaba en manifiesto. Pintar en el muro era, para ellos, restituirle al arte su voz colectiva. Siqueiros lo expresó con claridad. El artista no es un individuo aislado, es un trabajador social que debe contribuir a la conciencia de su tiempo. Pero más allá del discurso había una pulsión más íntima, más peligrosa, una necesidad casi física de acción. Siqueiros no concebía el arte sin movimiento, sin energía. Su pintura no debía imitar la vida, debía provocarla. De ahí su obsesión con el dinamismo, con las diagonales, con la sensación de que el muro respira y empuja hacia adelante. El fuego de la idea no se limitaba al mensaje. Ardía también en la forma, en la técnica, en el ritmo de cada trazo. Y así, mientras otros discutían estilos y escuelas, él se preparaba como quien afila un arma. Sabía que su arte nacería del conflicto, porque para Siqueiros la belleza sin lucha era una mentira.
y su pincel desde entonces se convirtió en la llama con la que escribiría su destino. Antes de ser muralista, Siqueiros fue soldado y en cierto modo nunca dejó de serlo. La Revolución Mexicana lo encontró joven, impetuoso, ansioso de justicia. En sus manos el fusil y el pincel parecían pertenecer al mismo impulso, el de luchar por transformar el mundo. Marchó junto a campesinos y a obreros, respirando el polvo de los caminos y la esperanza de un país que buscaba renacer de entre las ruinas del porfiriato. La guerra lo marcó para siempre. Le enseñó la organización, la disciplina y el sentido del sacrificio, pero también le mostró la violencia del poder y el precio de la utopía. De aquel fuego nacería su arte. Siqueiros no pintaba escenas de guerra, pintaba desde la guerra. Cada figura en sus murales tiene la fuerza de quien ha visto morir y resurgir a su pueblo. Cada movimiento de sus personajes, esos cuerpos tensos, ascendentes, heroicos, parece empujado por una energía que no se apaga. En sus murales, la lucha no es un tema, es un estado del alma. Más tarde, cuando viajó a España para unirse a la guerra civil, esa convicción se reafirmó. Luchó junto al bando republicano, convencido de que el fascismo era la negación absoluta de la humanidad. Allí conoció la tragedia del exilio, el caos del frente, la traición de los ideales, pero también descubrió el valor de la solidaridad entre los que resisten. Decía que los artistas debían ser como soldados del pueblo, disciplinados, organizados, conscientes de su deber histórico. Su pintura comenzó a incorporar ese lenguaje militar, diagonales que avanzan, masas que empujan, colores que atacan. En su imaginario el arte era un frente de batalla y cada mural una trinchera donde se defendía la dignidad. De regreso a México ya no era solo un pintor con ideales, sino un hombre que había visto al mundo arder. Y en ese fuego, en esa mezcla de pólvora y de esperanza, comprendió que su misión no era representar la historia, sino combatir dentro de ella. El muro entonces se convirtió en su nuevo campo de guerra, y el color en su arma más precisa. Siqueiros no fue solo un pintor de ideas, fue un inventor del muro. Si la revolución le dio un propósito, la técnica le dio un lenguaje. Cada pigmento, cada herramienta, cada superficie era para él una forma de pensamiento. No bastaba con pintar para el pueblo, había que pintar con los materiales del pueblo, con el cemento, con el esmalte, con el metal, con la electricidad naciente del siglo XX. Mientras otros muralistas seguían aferrados al fresco o al temple, Siqueiros transformaba su taller en un campo de pruebas. Experimentaba con pistolas de aire comprimido, pinturas automotrices y resinas sintéticas. Usaba brochas industriales, rodillos y chorros de presión para cubrir muros enteros en cuestión de horas. Era un hombre del futuro en un país que todavía miraba al pasado. Su búsqueda no era estética, era política. Decía que el arte debía dejar de imitar a la naturaleza y empezar a hablar el lenguaje de la industria, de la modernidad. El artista del siglo XX, afirmaba, debe utilizar los medios del siglo XX. Y en ese credo estaba su revolución. Un arte hecho con la energía del trabajo colectivo, con materiales del mundo real, no con reliquias de museo. De ese espíritu nació el Taller Experimental de Pintura al Aire Libre, donde obreros y estudiantes trabajaban juntos, sin jerarquías. Allí Siqueiros probaba luces eléctricas, proyectores, películas fotográficas, buscando un nuevo modo de representar el movimiento. El mural debía dejar de ser plano, debía envolver, debía girar, debía avanzar. Para él la técnica no era un medio, sino un manifiesto, el cuerpo visible de su ideología. Su pensamiento rozaba la utopía. Imaginaba un arte monumental, público y tecnológico, capaz de unir al pueblo y al progreso. Un arte que se moviera con la velocidad de los tiempos modernos, pero que aún conservara el alma de la tierra mexicana. En cada experimento, en cada chispa, estaba su convicción más profunda, que la verdadera modernidad no era copiar a Europa, sino crear algo que solo pudiera nacer aquí, en un país de volcanes, de sueños y de cicatrices. El mural entonces ya no era solo un espacio de pintura, era una máquina viva de conciencia. Siqueiros nunca se pensó a sí mismo como un genio solitario. Era un militante del arte, un organizador, un agitador de conciencias. Creía que la pintura debía abandonar la Torre de Marfil y regresar al polvo de la calle, al ruido de la fábrica, al murmullo de las plazas. No hay más ruta que la nuestra, proclamó junto a Rivera y Orozco en el manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, fundado en 1922. Aquel documento no era una declaración estética, era una llamada a las armas. Para ellos el muralismo no era un estilo, era un movimiento social. Los muros de las escuelas, de los edificios públicos, de los hospitales, debían convertirse en los nuevos libros de historia. Pintar era educar, recordar, denunciar. Y en esa misión colectiva Siqueiros fue su voz más combativa. Exigía disciplina,
compromiso, entrega total. Su idea del arte era inseparable de la noción del deber. El artista no debía buscar la fama, sino servirle a la causa del pueblo. En sus talleres los muralistas trabajaban hombro con albañiles, carpinteros, electricistas. Nadie firmaba en soledad. La obra pertenecía a todos. Siqueiros soñaba con un arte hecho de voluntades unidas, no de egos aislados. Decía que la belleza, cuando se compartía, adquiría una dimensión política. Y bajo esa lógica la brocha se volvía herramienta y la pared, bandera. Pero aquel sueño tenía un precio. El Estado mexicano, que al principio había financiado los murales como símbolo de identidad nacional, comenzó a inquietarse ante sus tonos subversivos. Siqueiros, siempre frontal, denunció la hipocresía del poder y defendió la autonomía del arte revolucionario. Esa actitud le valió censura, vigilancia y más de una prisión. Y aún así, siguió pintando, siguió organizando, siguió creyendo. Porque para él el arte no debía consolar, sino despertar. No debía decorar los palacios, sino derribarlos. Y aunque muchos lo acusaron de fanático, de extremista, Siqueiros sabía que el arte sin causa era apenas ruido. El mural debía hablar por los que no tenían voz. Debía golpear donde doliera. Y así, con cada trazo, Siqueiros convertía el muro en un manifiesto vivo, una revolución pintada, un grito que aún resuena en el concreto del tiempo. Cada revolución tiene su precio, y Siqueiros lo pagó más de una vez. Su fe en el arte como arma lo llevó a enfrentarse con todos los poderes, el político, el económico, incluso el artístico. Nunca supo callar, y cuando el mural dejó de convenir al discurso oficial, el Estado, ese que antes lo había celebrado, se volvió su carcelero. Las autoridades lo vigilaron, lo acusaron, lo exiliaron. Pasó temporadas en Estados Unidos, en Chile, en Cuba, perseguido por su militancia comunista y su participación en movimientos obreros. Pero el exilio no lo silenciaba, lo volvía más incendiario. Desde donde estuviera seguía escribiendo manifiestos, organizando talleres, pintando. Para Siqueiros la cárcel era apenas otro muro que había que intervenir. En 1960, tras criticar al gobierno de López Mateos, fue encarcelado durante varios años en Lecumberri, la temida prisión mexicana. Allí, entre rejas y sombras, el artista volvió a crear. Diseñó bocetos, escribió ensayos, planificó murales. Dibujaba sobre el papel como quien planea una fuga espiritual. En sus cartas hablaba de la pintura como resistencia. Ni el encierro puede detener el color. El color está en la mente, y la mente no tiene barrotes. Fue en ese encierro donde su pensamiento se volvió más profundo, y su fe más obstinada. Ya no se trataba solo de denunciar al enemigo visible, el gobierno o la injusticia, sino de mantener viva la llama interior. El hombre que alguna vez pintó con pólvora y fuego, ahora pintaba con paciencia, con silencio, con memoria. Su arte seguía siendo un combate, pero uno más hondo, más íntimo. Cuando salió de prisión, envejecido pero indomable, retomó el trabajo en su mural más ambicioso, La Marcha de la Humanidad, en el Poliforum Cultural Siqueiros. Una obra monumental, casi delirante, donde condensó toda su vida, la lucha, la esperanza, la técnica y el sueño. Siqueiros había sido perseguido, humillado, encerrado, pero nunca vencido. Porque para él pintar era resistir, y mientras hubiera muro, habría combate. Siqueiros nunca aceptó la quietud, ni en la vida, ni en el arte, ni en la mirada. Para él el mural debía envolver al espectador, no simplemente mostrarse ante él. No bastaba con mirar, había que entrar. En sus experimentos con la llamada perspectiva dinámica, Siqueiros rompió siglos de tradición visual. La pintura ya no era una ventana, sino un escenario tridimensional que absorbía al espectador. Los cuerpos se alargaban, los ángulos se torcían, las diagonales empujaban al ojo hacia el vértigo. El espectador ya no ocupaba un punto fijo, debía moverse, debía girar, debía respirar dentro de la obra. Era como si el mural estuviera vivo, en constante expansión. Esa concepción del espacio tenía una raíz profunda. Su experiencia en la guerra, su obsesión con el movimiento y su fascinación por el cine. Siqueiros veía el muro como un fotograma detenido, una imagen que podía sugerir tiempo y acción. Por eso decía que su pintura no debía ser observada, sino experimentada. El mural debía atrapar al espectador como la cámara atrapa la escena, con intensidad, con ritmo, con tensión. En el Poliforum Cultural Siqueiros esa idea alcanzó su forma definitiva. La Marcha de la Humanidad, una de las obras más grandes del mundo, no se contempla, se recorre. Los muros, el techo y el suelo forman un todo continuo, una espiral de cuerpos y gestos que parecen avanzar hacia un futuro imaginario.
Allí Siqueiros hizo del espacio un discurso. El hombre, rodeado de historia, mira hacia el porvenir. Y en esa estructura envolvente se cumple su sueño: convertir el arte en una experiencia colectiva y total. Su perspectiva dinámica no fue solo una innovación técnica, fue una visión del mundo, una manera de decir que la realidad no está quieta, que el ser humano se mueve, cambia, empuja la historia. En su obra nada está inmóvil, todo avanza, todo arde, todo busca una salida hacia la luz, porque para Siqueiros el arte, como la vida, solo existen en movimiento. Detrás del artista monumental, del revolucionario que hablaba en manifiestos y dirigía brigadas de pintores, había un hombre que también se perdía en sus propias llamas. David Alfaro Siqueiros vivía con la misma intensidad con la que pintaba, sin tregua, sin pausa, sin piedad. Tenía el temperamento de un volcán, impredecible, feroz. Podía inspirar con una sola frase un grupo entero de jóvenes artistas y minutos después estallar en furia contra quienes no compartían su visión. Era carismático, pero era temido. Era admirado, pero era rechazado. Sus compañeros lo llamaban el coronel, no solo por su pasado militar, sino por su manera de comandar el arte como si fuera una campaña. En su vida privada, el conflicto fue constante. Su pasión por la política lo enfrentó incluso con sus amigos más cercanos, Rivera, Orozco, Tamayo, y su militancia comunista lo llevó a tomar decisiones que aún despiertan controversia. Apoyó causas nobles, pero también se dejó arrastrar por lealtades ciegas. Hubo momentos en los que su fe en la revolución pareció más grande que su fe en las personas. En el amor tampoco halló reposo. Tuvo romances intensos y tormentosos, marcados por la misma energía volcánica que movía su obra. Para Siqueiros, amar era otra forma de batalla, una lucha por poseer el alma del otro, por encenderla, aunque al final ambos terminaran ardiendo. Con los años el cuerpo comenzó a cobrar el precio del fuego. En su vejez, enfermo, seguía hablando de murales imposibles, de proyectos que ya no podía ejecutar, pero que seguían vivos en su mente. Decía que el artista debía morir pintando, con las manos manchadas de color. Y quizá lo hizo, porque aunque su corazón se detuvo en 1974, su energía parece aún palpitante en cada superficie que tocó. Detrás del mito no hubo ni un santo ni un mártir. Hubo un hombre consumido por la necesidad de dejar huella. Y en ese impulso tan humano y tan contradictorio radica su verdadera grandeza. El fuego de Siqueiros no terminó con él. Sus murales, esos muros que parecían contener la respiración de un siglo entero, siguieron ardiendo en otros lenguajes, en otras calles, en otros cuerpos. La suya fue una herencia que no se colgó en museos, se expandió por las paredes del mundo. En México el muralismo se convirtió en una escuela, pero también en una semilla. Generaciones de artistas, desde la escuela mexicana hasta los muralistas chicanos en Los Ángeles, tomaron sus ideas y las llevaron a nuevos territorios. El arte público se volvió una manera de memoria y de resistencia. Cada muro pintado en barrios, escuelas o cárceles llevaba, aunque nadie lo dijera, un eco de Siqueiros, la convicción de que el arte puede hablar por los que no tienen voz. Su legado técnico fue igualmente vasto. El uso de materiales industriales, la incorporación de relieves, el dinamismo visual anticiparon tendencias que hoy asociamos con el arte contemporáneo y el multimedia. Muchos lo consideran un precursor del arte cinético, del videoarte, incluso del arte urbano. En cada mural que se adapta a un entorno, en cada obra que busca envolver al espectador late su visión, la de un arte que no se contempla, sino que se habita. Pero su herencia más profunda no está en la forma, sino en la postura. Siqueiros enseñó que el artista no puede ser neutral a su tiempo, que cada trazo, que cada color, que cada silencio tienen una dimensión ética, que el arte, cuando es verdadero, incomoda al poder y al espectador. Hoy en las ciudades de América Latina los muros siguen hablando. Grafitis, murales comunitarios, obras efímeras que denuncian o celebran, todos llevan un poco de aquella furia que él encendió. El espíritu de Siqueiros se mezcla con la pintura fresca, con el aerosol, con la protesta, y aunque los tiempos cambien, su mensaje sigue siendo el mismo. El arte no muere mientras haya alguien dispuesto a pintarlo en la calle. Detrás de cada muro pintado hay otro muro que no se ve. Uno que no está hecho de cemento, sino de tiempo, de miedo, de memoria. Siqueiros lo sabía. Por eso pintaba no solo para mostrar, sino para revelar. Sus murales no eran simples imágenes, eran puertas hacia lo invisible, hacia esa zona donde el arte se convierte en espejo del alma colectiva. Lo que no se ve en su obra no es la técnica, ni siquiera la ideología. Es fe. Es convicción obstinada de que el arte puede cambiar la conciencia de un pueblo. En cada trazo hay una oración, una promesa, una súplica, la de que la belleza no sea privilegio,
sino derecho. También quizá un temor, el de que el mundo no esté preparado para ver lo que él quería mostrar. Siqueiros pintaba la esperanza, pero también la herida. Sus murales están llenos de rostros que ascienden, pero también de sombras que los persiguen. Pintar con pólvora y fuego no era solo una metáfora para él, era su modo de existir, encender lo que está dormido, arriesgarse a arder para iluminar un poco más el camino. Esa llama, la de la creación que no teme consumir su propio cuerpo, sigue viva en cada artista que decide creer a pesar de todo. Porque lo que no se ve en Siqueiros no está en sus murales, sino en el silencio que dejan cuando uno se aleja. Un silencio que no apaga, sino que arde. Un silencio que dice todavía, el arte puede ser una forma de justicia. Frente a un mural de Siqueiros no se puede permanecer quieto. El cuerpo sin darse cuenta busca moverse, adaptarse, encontrar su lugar entre los colores que avanzan. Es como si el muro respirara, como si la historia que contiene siguiera empujando desde dentro. Siqueiros pintó la historia de México, pero también la del ser humano frente a su destino. Sus muros no narran solo batallas, sino emociones, el miedo, la rabia, la esperanza. Cada figura que asciende en espiral representa la obstinación de existir, de levantarse incluso cuando el polvo parece definitivo. Y esa es tal vez la mayor lección de su obra, que el arte no solo representa la vida, la desafía. Hoy, cuando el arte parece diluirse entre pantallas y mercados, su mensaje regresa como un golpe de conciencia. Siqueiros nos recuerda que la belleza, cuando no incomoda, se adormece, que la creación, cuando no arriesga, muere. Pintar para él era un acto de fe y de peligro. Y en esa tensión está su grandeza, la de un hombre que eligió el muro en lugar del lienzo, el ruido en lugar del aplauso, el fuego en lugar del brillo. En el Poliforum, su mural más vasto, la marcha de la humanidad sigue latiendo. Bajo la cúpula, las figuras humanas se funden con el cosmos. El pasado y el futuro parecen encontrarse en un instante perpetuo, una marea de cuerpos que avanza hacia una luz lejana. Ahí está el mensaje final de Siqueiros. La humanidad no se detiene, avanza, cae, se levanta, vuelve a intentar, y el arte, ese espejo cambiante, camina con ella. Cuando uno sale de sus murales queda un eco, una vibración leve en la piel. No es solo color lo que queda, sino una sensación de urgencia, la necesidad de seguir creando, de seguir diciendo, de seguir ardiendo. Porque en el fondo Siqueiros no pintó para la eternidad, pintó para el presente que nunca se apaga, para recordarnos que cada generación debe inventar su propio fuego. Y así, entre pólvora y luz, entre ideología y ternura, entre lo visible y lo invisible, David Alfaro Siqueiros sigue ahí, en los muros, en las plazas, en la memoria, recordándonos lo que quizás siempre hemos sabido pero tememos admitir, que el arte, cuando es verdadero, no se mira, se siente como una quemadura. Gracias.